Buenos días, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Dios por permitirme estar parado delante de tu presencia, Dios, predicándole a tu pueblo una palabra poderosa que tienes para ellos. Yo te pido, mi Dios, te pido Espíritu Santo que seas tú, que no permitas que mi inteligencia, mi prudencia, mi sabiduría sean los que hablen, sino que seas tú, mi Dios. Por favor, te lo pido. Ministra a tu pueblo porque estamos muy necesitados de escuchar tu palabra, de escuchar tus bendiciones, de saber que siempre estás con nosotros, que nosotros somos los que eventualmente nos soltamos de tu diestra poderosa, tratando de caminar por esas sendas que no necesariamente son de paz ni de justicia como lo son las que tú nos das. Gracias, mi Dios, te honramos, glorificamos tu santo nombre esta mañana y pues saludo a todos los siervos y siervas del Dios Altísimo esta mañana también. Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia del Tercer Día aquí en Querétaro. Gracias. Quiero comenzar dando lectura al libro de Mateo en el capítulo 8, en el versículo 5 en adelante. Recordarás, la semana pasada hablamos por la fe de sus amigos y te acordarás de este pasaje que le dimos lectura en donde sus amigos llevan a un paralítico y hacen un agujero en la terraza, en el techo de donde Jesús estaba predicando. Y pues todos se asombran y ven cómo desciende este varón en una camilla y los amigos están viendo desde la parte de arriba. Y bueno, es una conmoción general y es un mensaje, es un pasaje precioso. Y esto habla de fe. Y acompañado con esto, también leímos en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 1 en adelante, cómo un centurión también hace una gala importante de esta fe. Ahora voy a leer el mismo pasaje que les leí la semana pasada, pero en Mateo 8, versículo 5 en adelante. Espero que ya tengas la lectura localizada y bueno, vamos a ver qué nos dice este precioso pasaje. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Me encanta esta parte donde el centurión va a los pies de Cristo y le dice, rogándole, o sea, para que podamos poner esto en contexto, porque muchas veces decimos centurión y como pues son hechos del pasado, quizás algunos estudiosos y a quien le interesa saber acerca de la milicia de entre los años 800 antes de Cristo a 400 aproximadamente después de Cristo,
El imperio romano fue el imperio que dominó al mundo antiguo. Fue un imperio muy bien constituido y muy bien organizado. Entonces, un centurión precisamente tenía bajo su mando a una centuria, es decir, a 100 soldados. Es decir, no era una persona improvisada, era una persona que tenía el don de mando, era una persona que lo seguían sus soldados, que confiaban en él, puesto que seguramente ya habían peleado algunas batallas, seguramente él ya había peleado varias batallas y por esa distinción fue que lo colocaron en ese lugar de autoridad. Entonces, es una persona que está acostumbrado no a mandar a una persona, ni a dos, ni a tres, a 100. 60 de estas centurias constituían una legión. Estamos hablando del imperio romano, del ejército más grande. Se integraban a él continuamente los jóvenes que iban a hacer su servicio social. Desde entonces ya existía. Era un ejército que estaban asalariados, estaban muy bien constituidos, no eran ejércitos improvisados o ejércitos que se hayan constituido con palos y con piedras, eran ejércitos que tenían lanzas, eran ejércitos que estaban distinguidos como infantería, como caballería, en fin, todas las armas que se usaban en ese entonces. Quiero dar todo este preámbulo para poderte hacer comprender cómo vino a Jesús el centurión rogándole. Wow, entonces ya sabemos que es una autoridad, se trata de una persona que tiene un estatus dentro de su ejército y se presenta ante Jesús rogándole. ¿Qué es lo que le ruega? Le ruega por la vida de su siervo. Y entonces Jesús es cuando dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque vamos a ver aquí cómo este centurión, pues no está hablando de conocimiento de un organigrama, no está hablando del conocimiento de un desarrollo organizacional, no está hablando de estrategias militares, está hablando de fe. Así lo percibe Jesús. Él no está hablando de cosas del mundo, sino las cosas del cielo, las cosas de su reino, las cosas de Dios. Y a esto él le llama fe, porque este varón es un gran entendido. Y quiero platicarte una cosa. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando llega a ti por primera vez, tienes el primer contacto y la conoces. Imagínate que te acaban de presentar a una persona. Antes tú no la conocías. En el momento que estableces ese contacto, la conoces. Cuando tú conoces, cuando te presentan la escritura y la conoces, entonces la empiezas a leer. Y a medida que tú la empiezas a leer, la empiezas a comprender. Antes la empiezas a conocer, luego a comprender. Después de que tú la comprendes, entonces te convences de todo lo que dice por medio de la fe, precisamente. Cuando tú la conoces, cuando ya la comprendes, cuando estás convencido de su eficacia, entonces la puedes compartir. Y cuando la compartes, entonces empiezas a tener una convivencia con esa palabra, porque todas las palabras, toda la palabra de Dios ha impregnado completamente tu cuerpo, tu alma, todo tu ser, y entonces ya no lo dices como se dice de dientes para afuera, sino lo dices con el corazón, lo dices con la mente, lo dices convencido. Y por eso es que tú le puedes decir a la gente que está eh, tocada, que está sensible ante una situación de enfermedad como estaba este centurión, porque su siervo había caído en una enfermedad, estaba paralítico y estaba muy, muy atormentado por esta enfermedad. Por eso es que Jesús le dice, no te preocupes, voy a ir. Y él, con esa fe, le dice, es que yo no soy digno de que tú vengas a mi techo. Con una palabra tuya bastará
para sanar a mi siervo. O sea, por eso es que se maravilla Jesús y dice, wow, ni aún en Israel he visto tanta fe. Entonces, fíjate, aquí entran en juego muchas circunstancias, muchas situaciones. Una de ellas es el servicio. Vamos a ver dentro de esta enseñanza, vamos a ver cómo hay servicio, cómo hay amor a Dios, cómo hay amor al prójimo. Vamos a ver una serie de circunstancias. En este momento voy a estar hablando acerca del servicio. Él está haciéndole un servicio a su siervo, algo que parece algo muy paradójico, porque normalmente el siervo es el que sirve a su amo. Y de hecho él, cuando está diciendo que él tiene gente bajo su autoridad, que le dice, ve y va, y le dice, ven y viene, y a su siervo le dice, haz esto, y lo hace. Pero aquí parece que se están invirtiendo los papeles, porque ahora el centurión es el que va a buscar a Jesús, se somete a Jesús, le ruega para que sane a su siervo, y eso es darle un servicio. Fíjate que quiero platicarte algo que sucedía en mi casa. Generalmente y eventualmente siempre tuvimos mascotas en nuestra casa. Y entonces, a veces mi mamá, cuando yo era muy pequeño, me decía que aseara el lugar donde estaba la mascota. Y yo le decía, ay mamá, pero es que está feo el lugar. Y decía, él te lo va a agradecer más que yo. Y entonces me empezaron a caer muchos veintes, como decimos las personas de mi edad. Me empezaron a caer muchos conocimientos y empecé a comprender muchas cosas. Cuando tú atiendes a alguien, cuando tú ves por alguien, te pones en servicio por esa persona y lo primero que va a intervenir entonces es el amor. Y entonces aquí estamos hablando de un centurión que está deponiendo sus insignias, su estatus militar, su estatus personal por ir a atender a su siervo. Él no sé desde dónde haya venido, no sabemos desde dónde haya caminado, porque este evento sucede inmediatamente después de que esa multitud, cuando Jesús está dando un mensaje y que una mujer de flujo toca su manto, acuérdate de todo ese tiempo, es en ese lugar donde él lo escucha. Y cuando entra a Capernaum es cuando él se acerca y le hace esta petición. El servicio, quiero decirte que está íntimamente ligado con la adoración. Cuando mi familia y yo nos integramos a la vida cristiana, yo ya me sentía, la verdad, pues con oportunidad de atender una célula o con la autoridad para poderle hacer que alguna persona ponerla a los pies de Cristo o para poder estar trabajando y para poder servir a Dios en algún área. Y entonces me acerqué a mi pastor y mi pastor me dijo, ok, ponte en este lugar y vas a repartir unas tarjetas y vas a dar la bienvenida a las personas que vienen. Y yo decía, bueno, pero, pero yo quisiera, pues si es posible, hasta predicar. Y me dijo mi pastor que no. Después me pasó en un tiempo a asear los baños. En otro tiempo me puso a asear el auditorio, limpiar silla por silla, para que cuando llegara el servicio estuviera pulcro, para que estuviera impecable para la gente que llegaba al servicio. Y la verdad, yo no estaba comprendiendo muy bien esa parte porque yo tenía un deseo y sabía que yo tenía la capacidad para hacer algo más. Pero lo que estaba haciendo mi pastor era conocer mi corazón. Él estaba viendo de qué era yo capaz. Y conforme tú estás haciendo eso, estás sirviendo a los demás para que todas las instalaciones, baños, auditorio, sillas, ver que estuviera un agua para la persona que iba a predicar, que estuvieran sus Kleenex, etcétera, etcétera, pero sus pañuelos faciales, etcétera, etcétera, para que todo estuviera en orden. Llamado, eso es servir a Dios. Yo eventualmente en ese tiempo veía como que las personas que estaban en la adoración
pues verdaderamente estaban haciendo un servicio y lo mío yo lo sentía como algo pues que ni siquiera era del reino. Yo estaba muy joven en la fe todavía, amado. Entonces yo los veía que ellos corrían y ponían su micrófono y hacían su check sound y tocaban algunas notas y afinaban y decía, ¿cómo no puedo estar ahí? ¿O cómo no puedo estar en las clases de escuela dominical? Y yo volteaba eventualmente limpiando mis bancas. Pero quiero decirte, amado, que el servicio está a la par de la adoración. Está completamente a la par, porque es algo que haces para Dios con amor, porque es algo que haces para el pueblo de Dios con todo tu amor, con toda tu disposición, anteponiendo los intereses de otros a los tuyos. Y ese es el servicio. Cuando tú comprendes esta parte, como lo comprendió el centurión, a él no le importó hacer a un lado su comandancia, su autoridad, sus años en el ejército, a él no le importó nada de eso. Él sabía que su siervo, además, debió haber sido un siervo muy especial, porque dice, mi siervo. Cuando él tenía 100 soldados a su cargo, él dice, mi siervo. A lo mejor su siervo era el que le afilaba las espadas. A lo mejor era el que veía que su armadura estuviera perfecta, porque de eso dependía su vida. A lo mejor él le cargaba su casco y veía que todo estuviera a tiempo para que en el momento de la batalla él no sufriera ningún percance. O sea, era una persona muy especial para él seguramente. Era su siervo, sí, pero él estaba dando en ese momento un servicio. Amado, muchas veces los hijos de Dios nos queremos desentender de la autoridad. Muchas veces cuando estamos en la iglesia desconocemos la autoridad. Yo, por ejemplo, te lo voy a decir con toda sinceridad, a mí no me gustaba estar en la entrada cuando yo sabía que mi capacidad era otra, entonces decía, ¿qué pasa con el pastor? ¿No? Y quiero decirte que a lo mejor en algún tiempo yo vi a muchas personas irse de la iglesia porque a lo mejor tenían ese mismo sentimiento, pero ellos no aguantaron. Y a ellos no les gustaba limpiar baños. Y estoy seguro que no les gustaba porque no éramos muchos en ese servicio. No éramos muchos en el servicio de estar haciendo el auditorio. No éramos muchos. Pero fíjate que esto trae una bendición grandísima, porque precisamente es en el servicio donde tú eres calificado. La palabra de Dios dice que dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido eh, fiel, en lo mucho te pondré. En cambio, al otro dice, mal siervo y negligente. O sea, ahí está la calificación en el servicio, porque el servicio habla de humillarte, porque tú tienes tus estándares, tienes tu estatus, tienes muchas cosas y de repente, ¡pum!, tienes que ir hasta abajo. La misma palabra lo dice, como cuando la madre de los hijos de Zebedeo fue a pedirles un lugar especial. Jesús les dijo que los más grandes tienen que servir a los más pequeños. Y eso es lo que sucede. Siempre cuando alguien remaba en los barcos vikingos, a los remadores más fuertes, a los más potentes, a los que iban a aguantar más, es decir, a los de más rango, a los de más tiempo, eran a los que ponían en el piso de hasta abajo, porque eran los que llevaban la mayor fuerza. Y siempre va a ser así, amado. Si tú amas a Dios, tienes que servir a tu hermano más débil en la fe. Tienes que ir a buscarlo, tienes que ir a convencerlo, tienes que irle a decir que no decaiga su fe. Es una tarea preciosa el servir a Dios. Yo te puedo decir en este momento que a lo mejor servir a Dios es lavar los baños, a lo mejor es... No, hay muchas áreas en el servicio. Una de las áreas más importantes para Jesús viene descrita en el libro de Mateo, ya en el último versículo, de hecho la última idea, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es un servicio. Y ese es un servicio para la gente que aún no conoce a Dios, que para que no se pierdan.
Ese es un gran servicio, además, porque muchas veces te encuentras con gente que no conoce a Dios, que no conoce del servicio y a lo mejor su condición todavía es de soberbia. Muchas de las veces seguramente te ha tocado escuchar cosas como, bueno, si a ti te funciona, pues síguelo haciendo, yo por el momento estoy bien. Hay gente que ha cambiado, como dice un pasaje en Levítico, dice, no me acuerdo si es en Levítico o en Éxodo, ahorita lo voy a checar, pero donde dice, no sirvas a dioses ajenos, no vayas tras dioses ajenos, no sirvas. Ahora, fíjate bien, tú dices, bueno, pues yo no sirvo a la diosa de la fertilidad, yo no sirvo al dios del trueno, yo no sirvo al dios, o sea, dioses ajenos. Bueno, en la actualidad a lo mejor la diosa de la fertilidad la pudiéramos equiparar quizás con la pornografía, o a lo mejor al dios del trueno podríamos equipararlo con los grupos eh, que se dedican a la violencia organizada. A lo mejor, y a lo mejor ya no existen esos dioses ajenos. En el libro Éxodo 20 es donde dice que no debemos servir a dioses ajenos. Ahora, fíjate la importancia para Jesús, la importancia para Dios, que te tiene que decir precisamente no sirvas a dioses ajenos, cuando debería de ser algo que naciera de tu corazón. Ahora, cuando tú adoras a Dios, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, no te va a ser nada difícil servirlo. Por el contrario, va a ser algo que va a salir de manera automática, de manera espontánea. A lo mejor cuando tú aprendes como el centurión que para poder someter, te tienes que someter. Que para que te obedezcan, tienes que obedecer. Sin esta preciosa fórmula, las cosas no funcionan. Por eso es que Jesús hizo esa expresión y dijo, qué barbaridad, ni siquiera en Israel he visto tanta fe, y se maravilló. Amado, yo no sé si tú eres un padre de familia y a lo mejor muchas veces te has cuestionado por qué tus hijos no te obedecen. ¿Por qué cuando les dices, yo soy el sacerdote de esta casa, a lo mejor ellos están viendo cuando despotricas de tu pastor o de tu líder en tu iglesia? O si eres joven y despotricas de tu líder de jóvenes, o cuando estás apenas empezando en parvulitos tratando de integrarte al área de adoración y alabanza y no honras a tu líder de alabanza. A lo mejor tú no eres de esos hijos que honraron a sus padres. De los 10 mandamientos, nosotros podemos ver que los 4 primeros son dirigidos a Dios. Y los últimos 5 te dan otro tipo de enseñanzas como no robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Pero justo en el medio, el quinto mandamiento habla sobre honrar a tu padre y a tu madre. De hecho, es el primer mandamiento con propósito, con promesa. Dice, honrad a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se prolonguen, se alarguen y todas las cosas te salgan bien. Amado, es importantísimo honrar. Entonces, hace un momento te dije que para poder dar un buen servicio, primeramente tiene que intervenir el amor. Si no hay amor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De malas? Dice la palabra de Dios en Colosenses, dice capítulo 3, me parece que es el versículo 23, lo reviso. Dice, haced todas las cosas como para Dios y no para el hombre. ¿Tú cómo haces las cosas para Dios? ¿Con desánimo, mi amado? Entonces creo que estamos muy equivocados desde el principio. Cuando tú haces las cosas para Dios con ánimo, con entusiasmo, porque te mueve ese amor, porque tienes ganas de servirle, porque tienes ganas de dar la milla extra, porque quieres sobresalir, porque quieres decir, yo soy el que más te amo en esta tierra. Entonces, amado,
Cuando tú haces las cosas para tus iguales de la misma manera, con el mismo entusiasmo, entonces eres un digno hijo de Dios. Y entonces vemos que el servicio es con amor, es con convicción, es porque lo haces primeramente pensando en Dios, primeramente pensando en agradar a Dios. Y aún las tareas más difíciles, como la que te estoy mencionando, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no te va a pesar. Cuando tu pastor te dice, vénganse el sábado, vamos a organizarnos para hacer una, eh, una salida de la iglesia y vamos a ir a platicarle con todos los vecinos acerca del Evangelio de Dios, acerca de las buenas noticias, acerca que tenemos a un Dios vivo. Y muchos que te dicen, yo no puedo, el sábado es el día familiar, yo no puedo porque es el día que lavo la ropa, yo no puedo porque es el día que hago la despensa, y yo no puedo, y volteas para atrás. ¿Te acuerdas cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía 70. Y sabes, al final solo se quedó con 12. Y eso es lo que pasa siempre, amados. Nosotros amamos a Dios y a veces lo amamos a nuestra forma o con un cierto límite. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, no va a haber ningún impedimento para que tú lo sirvas. Amor, amado, en el libro de Malaquías, en el número, perdón, en el capítulo 3, versículo 17, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que sirve. O sea que el perdón va junto con el servicio. Dios distingue de entre todos sus hijos al que lo sirve y lo perdona. Amado, yo sé que hemos cometido muchos errores en nuestra vida y a lo mejor errores muy fuertes que necesitan ser perdonados. Pero si tú no le sirves a Dios, ¿con qué cara te acercas? Ahora, fíjate muy bien, aquí me regreso otra vez a la vida del centurión. El centurión era el imperio que estaba sometiendo al pueblo donde Jesús estaba. Y él se reduce a lo más mínimo, a la mínima expresión de su persona para rogarle a Jesús. Él no es del pueblo de Dios y lo hace. Tú sí eres del pueblo de Dios. Yo sí soy del pueblo de Dios. Ahora, te quiero decir una cosa, o mejor dicho, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres hijo de Dios o solamente eres un simpatizante de Dios? Hay una gran diferencia, porque los hijos obedecen a sus padres. Y los simpatizantes, por ejemplo, el simpatizante del vecino, el simpatizante del señor que hace limpieza en los autos, si le dice, ven, ayúdame a lavar el auto, tú le dices, ahorita no puedo, porque los sábados hago limpieza en mi casa. Ahorita no puedo porque voy a pasar tiempo con mi familia. Pero si te lo dice Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a contestar igual? Tú tienes un compromiso. Dios mandó a su hijo, a su único hijo, a morir por ti, para que te salvaras, para que cuando murieras estuvieras sentado a la derecha de Él. Y no puedes asistir. Amado, tú me dirás, pastor, pero ahorita ni siquiera nos podemos congregar. Estamos congregados en este momento. Estamos congregados virtualmente en este momento. No dejes para el último. No pongas al último de la fila la predicación. Y quizás te dé el sueño, digas, chispas, ya no alcancé a ver el mensaje dominical. Bueno, mañana en algún momento lo veo. No, Dios no necesita realmente que le hagas eh, eh, el favor. Realmente Él no lo necesita, lo necesitamos nosotros. Quiero decirte que ya la última semana que Jesús estuvo en esta tierra, pasó y vio una higuera que no tenía frutos y la maldijo. Pues sí, ¿para qué quiere semejante arbolote
tomando agua y minerales de la tierra si no va a dar nada? Y escarbó y buscó y lo único que encontraba eran hojas y hojas y hojas y buscaba entre las hojas y movía hojas y no había fruto. Y sabes una cosa, la palabra de Dios asemeja las hojas con el palabrerío. Como una persona que dice, yo soy hijo de Dios y yo conozco, yo voy y voy a predicar y voy a hacer y voy. El chiste es que no da fruto. Porque sabes una cosa, los árboles que dan fruto no son para ellos. Los árboles no se comen ese fruto. Los árboles son para las personas, para los animales cuando caen eventualmente al piso, para alimentar a otros. Y es lo que está esperando Dios de ti, que tú des fruto para los demás, no para ti. Y que te quites de palabrerías y que digas yo, o por el contrario, todavía peor aún, que cuando te preguntan, ¿tú qué eres? Tú le digas, soy médico, soy arquitecto, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo del Dios Altísimo. Y así te empecé saludando si recuerdas. Te dije, buenos días, siervo y sierva del Dios Altísimo. Porque hasta donde yo me acuerdo, el director dirige, el presidente preside, el siervo debe de servir. Porque cuando nosotros nos dicen siervo del Dios Altísimo, tú dices amén, aleluya, gloria a Dios. Amado, ¿te lava los baños? Uy, no, es que traigo lastimadas las manos por siervo. El siervo sirve. Y ese es el mayor acto de servicio que hizo Jesús en la tierra. Él vino a servir, él vino a cumplir con la ley, no a abrogarla. Y la ley estaba llena de preceptos, llena de obligaciones y Él la vino a cumplir. Él vino a servir con amor. Él te vino a servir a ti con amor. Él depuso su estatus por amor para servirte toda la vida. Lo primero que hizo antes de comenzar su ministerio fue ponerse bajo la autoridad de Juan el Bautista para que éste lo bautizara. Y le dijo, no, yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Y dijo, es conveniente cumplir con las ordenanzas, cumplir con la orden. Jesús fue el primero que se puso a su servicio, que se puso a su mando. Y en ese momento fue cuando Dios el Padre lo dotó de toda autoridad para que pudiera empezar su ministerio. Amado, no te quedes como simpatizante. Te lo voy a poner con un ejemplo muy burdo. Hay mucha gente que dice que le gusta el deporte y a lo mejor se remonta a su pasado. ¿Te gusta el deporte? Sí, yo cuando era chico nadé, hice boxeo, corrí, hice fútbol y ahora, bueno, me sigue gustando, me siento a verla en la televisión todos los días, todos los domingos, el partido del fútbol. ¿Y qué partido ves? Cualquiera. Veo los de Europa, veo los de... O sea, el verdadero deportista es aquel que se pone sus tenis, que se pone su ropa deportiva y sale primero a caminar, después a trotar, después empieza con más intensidad, eventualmente se integra a algún equipo deportivo. Es un ejemplo muy burdo, pero nosotros también podemos decir que somos desde la barrera, como se ven los toros, amantes de Jesús. O podemos decir que somos seguidores de Jesús y que le servimos y que todo lo que Él nos ordena que hagamos, eso es precisamente lo que hacemos. Amado, no te quedes como simpatizante. Sé un siervo del Dios Altísimo, porque te voy a platicar. Eh, en el, perdón, en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 18, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo
y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esto lo vamos a encontrar continuamente en las escrituras. Es eh, una forma gramatical, es una forma poética que se llama paralelismo. Y el paralelismo dice la misma idea con diferentes palabras. Aquí dice justo y después hace el paralelismo entre el que sirve a Dios y malo como el que no lo sirve. Entonces, si tú te das cuenta, Dios le da un valor altísimo, tan alto que es capaz de nombrar bueno al que le sirve y malo al que no le sirve. Y aquel que le sirve lo invita a pasar al gozo del Señor. Amado, tenemos la oportunidad. En los últimos tiempos, la gente se peleaba por el servicio. Perdón, en los antiguos tiempos la gente se peleaba por servir a Dios. Poco después trataba de ir a la iglesia y ese era su fin. Voy a asistir este domingo a la iglesia. Voy a asistir a congregarme. Voy a asistir a orar por los demás, para estar congregado, para estar siempre en contacto con mis hermanos de la fe. Poco después eso se fue perdiendo un poco y la gente ya no se congregaba. Y los demás empezaron a verlo y a empezar a decir, hoy no vino fulanito, háblale, puede que esté enfermo, háblale. Y empezaron a notar más y más, hasta él mismo empezó a notar que empezó a decaer su fe. Amado, hoy no vamos a las iglesias, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto. Aparentemente, en este estado, estamos próximos a ya poder hacer nuestras reuniones de manera presencial. Todavía no lo sé. Lo que sí te puedo decir por estadísticas es que mucha gente se ha dispersado en los últimos tiempos con lo de la pandemia. Amado, que no te suceda a ti. Sirve a Dios desde donde tú te encuentras. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando están en servicio desde casa para su trabajo. Y muchos están estudiando desde casa porque no pueden asistir todavía a las escuelas. Así que por favor no te pierdas. Continúa sirviendo a Dios. Continúa sirviéndolo todos los días de tu vida. Procura, enséñale a la gente, repártele una Biblia, comparte la palabra de Dios. Sal, yo te puedo decir una cosa, y no es que quiero que sea yo, pero yo te puedo decir una cosa. En mi hábitat, en mi lugar donde yo vivo, todos saben que yo soy pastor. Me han callado de los chats vecinales porque he compartido la palabra y me han dicho, vecino, esto es para otro tipo de cosas, es para avisar si se fue la luz o es para avisar quién vende tal alimento, etcétera. Ok, está bien. Que te conozcan como un hijo de Dios. Que tú sepas verdaderamente que el Evangelio es poder de Dios. No lo escondas. Nadie esconde una lámpara debajo de un almud. Que tú seas la luz para el mundo. Que tú seas un referente. Sirve a Dios, sirve a tus semejantes tanto como puedas. Dice la palabra de Dios que tú debes de hacer tus tesoros para el cielo, no para la tierra. Entonces, cada vez que tú haces un servicio para Dios, Dios lo tomará en cuenta. Y tú estás como invirtiendo en el reino. Invierte en el reino cada vez que puedas, pero no nada más a Dios, sino a tus semejantes, a tu hermano, a tu hermana, aún a los que no son tus hermanos de la fe. Compárteles la palabra de Dios, sírveles. Amado, te quiero decir ya al final que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amado, que Dios te bendiga. Sírvele a Dios tanto como puedas. Que Dios ilumine su rostro y lo refleje a través de ti en todos los lugares. Que a donde quiera que te pares digan, ese es un hijo de Dios. Sé un referente en tu comunidad.
Y por último, camina por las sendas de paz y de justicia que Dios tiene preparadas para ti. Que Dios te bendiga.